Hola a todos, muy buenas tardes. Batacazo total el que se están dando las bolsas, sobre todo Wall Street, que está pillando por sorpresa a mucha gente con el paso cambiado. Y no podemos decir que sea por una sola causa, sino por el conjunto de muchas cosas que vamos a analizar muy detenidamente a partir de ahora. La primera, Microsoft. No hagan caso de este menos 5,88 es porque en la configuración gráfica que tengo se recoge el nocturno de ayer también. La caída es esta, la que está marcada aquí, menos 12%. Según este gráfico de Investing Life, como podemos ver, la caída de hoy pues es la sexta mayor de la historia de Microsoft. En este momento, solo superada pues por las caídas que tuvo en el crash del 87 y posteriormente, y luego en la gran crisis tecnológica del 2000 y en el COVID en el 2020. Por lo tanto, es una caída histórica. Pero no es este el único factor. Hay muchos más. Quédense que lo vamos a explicar todo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 29 de enero. Empezamos a grabar a las 5:07 de la tarde, hora de Zúrich, hora central europea, 6 horas menos hora de Nueva York. Por lo tanto, las 11:07 de la mañana. Bien, vamos al grano. Ustedes estarán preguntando qué pasa aquí, este batacazo, de repente, prácticamente 130 puntos de caída en vertical del SP500 desde el máximo del día, y está bajando el 1,54 y el Nasdaq el 2,32%. Es importante que centremos el tiro. También Europa lo está pasando muy mal. El DAX baja 2,30. De hecho, vamos a repasar todo el tablero ahora al principio, dado los grandes cambios que hay. DAX baja 2,30%, Eurostoxx 50 baja 1,07%, Stocks 600 baja 0,20%. En divisas el euro está prácticamente plano con el dólar. Y atención porque empiezan las cosas importantes. El Bitcoin baja 5,42%. Estamos teniendo un movimiento tectónico de mercado. O sea, ya no son solo las causas que les voy a desgranar, sino que se están moviendo muchos mercados en conjunto. Al Bitcoin le da lo mismo la bajada de Microsoft, pero es que hay una desinversión de riesgo tremenda en este momento. Bitcoin menos 5,41. Vamos a ver el gráfico. Movemos al suelo de este lateral en la parte baja, no ha sido capaz de pasar la media de 100, que es el nivel de resistencia a vigilar, y cuidado si se empieza a mover por debajo de 83.000 o por ahí. Los bonos, tranquilos, no se están moviendo mucho. Las bolsas ya lo hemos dicho, SP500 menos 1,48 hasta 6.903, cuando hace 10 minutos estaba casi en 7.050. 10 minutos no, es una metáfora. El Nasdaq baja 2,29% y el Russell de pequeñas compañías tampoco se libra con una caída del 1,36. Luego no es solo Microsoft, evidentemente. El oro se ha dado la vuelta, lo estábamos advirtiendo que esto era insostenible y la vuelta ha sido brutal también. Como ven, es un movimiento que es sincrónico, ¿no? Baja el Bitcoin, no, se desploma el oro desde los máximos del día, es casi un 6% de bajada, y las bolsas también están sufriendo mucho. Vean, el oro, la vuelta que lleva es de toma pan y moja, ¿eh? Ha llegado a subir hasta 5.586 y ahora está en 5.241. La bajada desde el máximo del día es de casi el 6,2%. Como ven, es todo un movimiento muy sincronizado. Se están corrigiendo los excesos del oro, metales preciosos, y a la vez se está vendiendo bolsa, se está vendiendo Bitcoin, se están vendiendo activos de riesgo y activo que no es de riesgo como es el oro, pero que estaba muy arriesgado porque era una locura. Insisto, lo hemos comentado varios días ya y sobre todo esta mañana, cuando ya ha sido un poco, parecía cenizo, diciendo que estaba llegando demasiado lejos, pero como ven no era el caso. Y ojo al petróleo porque tiene otra de las claves de por qué están bajando las bolsas. Petróleo sube 3,34%, hasta 65,30. Esto está efervescente también. Miren por dónde va. ¿Por qué? Porque la tensión entre Irán y Estados Unidos sube por momentos. Hace un rato Europa ha calificado a los guardianes, esto de la revolución, no sé, toda esta película, cómo se llama, como una organización terrorista. Irán ha protestado vehementemente diciendo que no.
que no son nada de eso. Bueno, pero el mercado ha tomado nota de que también Europa está sumándose a la tensión. Y Estados Unidos tiene una parte de su armada ahí, ya ha llegado otro navío de gran envergadura y los rumores son constantes de que la intervención militar de Estados Unidos, de una manera o de otra, puede ser inminente. Irán está amenazando con que lo que dice siempre, que tiene muchos misiles, que se los va a tirar a todo el mundo, que se los va a tirar a las bases de Estados Unidos cercanas, y se está montando el lío, como refleja el precio del crudo más 3,32. Por lo tanto, aquí hemos visto la de Microsoft, que sería la primera bajada, ahora volveremos sobre ella, la segunda razón de la bajada que estamos viendo en bolsa. Volvamos sobre Microsoft, a la primera causa. ¿Por qué baja tanto Microsoft? Bueno, ya lo hemos dicho durante el día, el mercado finalmente considera que sus negocios que están representados por Azure, toda esta línea de negocios no va como quería el mercado y sobre todo que gasta mucho y no monetiza. Y le están castigando por eso. Es lo mismo que le pasó el trimestre pasado a Meta. Lo curioso es que Meta este trimestre también ha dado ese mismo exceso de gastos, entre comillas, y se le está premiando porque se cree que sus ingresos, por otros motivos, la publicidad, etcétera, sí que han sido buenos. Entonces, el que está pagando el pato es Microsoft, por estos motivos. Y claro, está bajando mucho, es un valor de mucho peso. Ya han visto en el gráfico de Investing Live que es una de las bajadas más grandes de su historia, la mayor desde el COVID, y bueno, pues está picando, está haciendo daño al mercado. Segunda causa, ya lo hemos dicho, la tensión en Irán. Tercera causa, la fuerte caída del sector de software, que lleva ya acumulado casi un 20% de caída en los últimos tiempos. Todo esto se va viendo reflejado en Alemania, por eso el DAX también está bajando mucho, la bolsa alemana en su conjunto no está bien. SAP, que es bastante grande, esta tecnológica europea, menos 16,60, y se está llevando todo el sector de software detrás, también en Estados Unidos. Y también al sector tecnológico europeo, fíjense que desplome menos 4,07%, y queda eso, menos 4,07%. Por lo tanto, ya tenemos casi 4 causas de la bajada. Lo de Microsoft, la tensión en Irán, la caída del software, este movimiento de Bitcoin desplomándose, del oro corrigiendo, que está revolviendo todos los mercados. Y en esencia, estas son las razones por las cuales estamos tan nerviosos. La subida del VIX está siendo bastante fuerte, más 12%, y esto nos lleva a 18,42. Nvidia también está bajando, menos 1,5, Alphabet se contagia, menos 3,3. Apple está un poco a verlas venir. Recuerden que al cierre publica resultados y ya ven cómo se están tomando los resultados. Es muy importante ver también lo que pasa con Apple. Fíjense cómo está también el sector de materiales básicos en Europa con una subida del 3,77%. Y en buena parte esto viene por la fuerte subida de los metales. El cobre, por ejemplo, que ahora está bastante lejos de los máximos del día, ha llegado a estar muchísimo más alto, aún está subiendo un 4,2%, pero ha llegado a subir pues, prácticamente cerca del 10%, al máximo del día, una barbaridad auténtica. Toda esta subida del precio de los metales pues está viniendo bien al sector. Tenemos que ver bastantes cosas más importantes. Paro semanal, 209.000 cuando se esperaba 205.000. Es decir, por el lado del mercado laboral no se ve que la cosa esté demasiado mal, ni muchísimo menos. Morgan Stanley ha dicho que solo ve una bajada más durante este año 2026. Wall Street Journal, como he comentado en el vídeo media sesión, dice que hay mucho enfado con Trump por parte de Besen y otros por haberle echado encima a Powell a todo el Departamento de Justicia, porque de esa manera Powell, como venganza, se puede quedar como gobernador hasta el 2028 y sería un voto menos que puede desequilibrar la balanza en contra del gobierno. El déficit comercial de Estados Unidos ha dado la sorpresa porque ha subido mucho, ha subido de 29.200 millones a 56.800 cuando se esperaba 44.000 millones. Trump ha vuelto a protestar, ha vuelto a llamar a Powell el demasiado tarde y ha dicho que los tipos de Estados Unidos deberían ser los más bajos del mundo y da una serie de argumentos que se contradicen uno con otro, porque no tiene sentido. Si vas muy bien, una economía que va muy bollante, pues no sé por qué dice eso.
y que la inflación, según él, no existe. Eso no es verdad. Existir existe y está bastante claramente por encima del objetivo. Otra cosa es que esté más o menos calmada, que es una cosa pues bastante diferente. Buenas noticias también por el lado político. Parece que se están acercando posturas entre demócratas y republicanos y se cree que hay bastantes posibilidades de que se llegue a un acuerdo para no tener que cerrar el gobierno. Vuelvo a insistir que estén atentos a los resultados de Apple tras el cierre. Hoy se ha publicado la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, donde vemos que los bajistas bajan de 32,7 a 30,8, más o menos cerca de la media, y los alcistas suben de 43,2 a 44,4, bastante por encima de la media, casi 7 puntos, es decir, entre los encuestados en esta encuesta, que son inversores pequeños, particulares, pues hay bastante optimismo, pero no en una situación extrema total. Muy curioso este gráfico que he visto en el X de mi buen amigo Héctor Chamizo, que es la fuerte correlación que tiene Brasil con el platino. Este gráfico es de Azur Capital. ¿Por qué tiene tanta correlación? Lo primero que podemos pensar es porque Brasil produce platino. Sí, algo hay, pero poquísimo. No es eso. No es un país productor importante de platino. Lo que parece que pasa aquí, esta correlación tan asombrosa, es porque el ciclo del platino de las materias primas, cuando está subiendo, pues favorece a bolsas como esta, que depende mucho de las materias primas. Es más bien el contexto que hace subir al platino y las materias primas en general lo que hace subir a la bolsa brasileña. Por lo tanto, algunos creen que esto podría ser un buen preludio de la bolsa de Brasil, o mejor dicho, un buen augurio. Y para terminar, les quisiera hacer ver una cosa muy interesante que sale en este paper de Stifel, muy interesante. El paper es muy largo, pero fíjense en este gráfico. Este gráfico muestra el ratio entre el SP500 comparado con el oro, en un promedio de 7 años. Como pueden ver, cuando el oro lo hace mucho mejor que el SP500 durante bastante tiempo y cruza esa media de 7 años, lo que nos dice este gráfico es que durante varios años más el oro lo sigue haciendo mejor que el SP500. Pasó en el 30, pasó en el 69, pasó en el 2002 y ahora pues está pasando otra vez. Y como ven, los recorridos del ratio SP500 contra el oro a la baja fueron muy importantes. Es decir, que según Stifel, esto quiere decir que el SP500 va a seguir teniendo problemas comparado con el oro. Hombre, es una serie corta, pero bueno, es una pista. Lo más interesante del paper es esto, que es que han calculado los diversos factores que suceden después de que ese ratio entre el SP500 y el oro cruce la media de 7 años a la baja, que es lo que ha pasado hace unos meses, ¿no? Lo curioso, lo pone aquí en este primer gráfico, que según sus estudios, cuando sucede eso, el SP500 tiende a moverse bastante plano durante varios años, al margen de otros factores que si quieren, pues pueden parar el vídeo y verlo ahí. Esto es bastante interesante. Tiende a moverse plano durante varios años. Y en base a ese estudio que hacen, pues dicen que el SP500 debería quedarse en la zona de 7.500 puntos abajo arriba, dan ese margen durante todo el año 2026, pero siendo coherentes con ese estudio que han hecho, no esperan grandes cosas. No lo sé si esto es algo que sirve o no sirve, pero me ha parecido muy interesante esta correlación y se la quería presentar pues para que tomen nota por si acaso. Vamos a terminar viendo los niveles del SP500 futuro. Bueno, aquí hemos visto, no sé cuántas causas de la bajada hemos visto, creo que 4 o 5. Pues añadan una más, la última. Papelón en el 7000. Esta causa también es importantísima. Papelón en el 7000. El futuro estaba un poco más arriba, pero el spot se ha comido totalmente el 7000. Y esto supongo que no será una sorpresa para ninguno de los seguidores tan amables de este canal de YouTube. Se han comido el 7000. Era de esperar. Estos papelones
bastante duros, son muy típicos de cuando se llega a niveles tan redondos. Ya saben que esto equivale al 7040 en el futuro más o menos. Por lo tanto, este papelón en la zona de resistencias no tiene absolutamente nada de raro. Ahí queda la resistencia, mientras no se rompa el 7000 en el spot, pues ahí seguiremos con papelones y sigue además la figura lateral, la figura de triángulo, todo lo que queramos. No se ha roto absolutamente nada. Ahora estamos en un nivel de soporte en el gráfico diario importante. En esta zona de 6900, que es el mínimo del día más o menos, tenemos a la media de 50 que de momento está actuando como soporte. Vamos a ver más a corto plazo en el gráfico de una hora sin nocturno, pues tenemos como resistencia la zona de 6.963, que es la media de 200. Si consiguiera volverla a pasar al alza, ya se podría respirar, porque además también se pondría por encima de la media de 100, que en este momento la ha perdido, o está por debajo al menos. Y vamos a considerar como el soporte más cercano la zona, aparte del 6.900, que evidentemente ahí hay soporte, 6.880 más o menos, a la altura de la banda Mogalef inferior que se está formando ahí. Si no se parara ahí, pues no hay que sudar mucho. El siguiente nivel sería esta zona 6.811, 6.770, a la altura de los mínimos anteriores, por debajo agua, la cosa se pondría bastante peligrosa. Así que añadan, insisto, a todas las causas que hemos visto, papelón en el 7000, porque es una causa que no es precisamente menor, es bastante importante. Pues nada más, muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Esta mañana he dado una lista muy larga de países y también hay que añadir a los que nos siguen desde España y a los que nos siguen de todo el resto de países de la lista que hemos dado, que están expatriados por Europa. Aquí en Suiza, que hay muchos saludos especiales a la comunidad de habla hispana en Suiza. Pues lo dicho, gracias a todos, denle al like, recuerden que es muy importante para el algoritmo de YouTube y nos vemos pues en la crónica de apertura de mañana. Saludos afectuosos desde una muy nevada Suiza. Temperatura +1. Estamos ni frío ni calor. Estamos ahí estables.